Hola a todos, mi nombre es Fabián Freire, yo voy a resolver el ejercicio número 6 de la guía. Para eso voy a apoyarme de estas hojas donde ya escribí parte del formato donde voy a resolver el ejercicio y poder avanzar sobre él. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir bien el juego. Nos dicen que Pedro, Juan y Diego tienen que tomar la decisión si marchar o no marchar. En primer lugar, definimos los jugadores. Sabemos que son tres: Pedro, Juan y Diego. Las decisiones o estrategias son simplemente si marchar o no marchar para cada uno de los jugadores. Y los pagos van a ser, según lo que dice el enunciado, en el caso de Pedro, recibe B menos C siempre que marche, es decir, si marcha. Mientras que recibe 0 si no marcha. Juan, en cambio, recibe B menos C si marcha con alguien. Mientras que recibe menos C si marcha solo y recibe 0 si no marcha. Y por último, Diego recibe B menos C si todos marchan recibe menos C si uno no marcha y recibe 0 en caso de que no marche. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces con esto nosotros vamos a trabajar la matriz de pagos. ¿Ya? Acá yo tenía preconstruido esto, para no demorarme tanto. Y lo que nos indica el enunciado es, en primer lugar voy a definir esto como la estrategia de marchar y no marchar de Diego. Estas serán las estrategias marchar y no marchar, marchar y no marchar de Juan. Y esta es la estrategia marchar y no marchar de Pedro. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que por un tema simplemente de notación, voy a definir que B menos C va a ser igual a A. Es decir, B menos C lo voy a escribir como A. Esto para que en la matriz de pago no nos quede tan engorroso. Entonces, primero vamos a tener que, de acuerdo a que definimos A como B menos C, vamos a ver cuándo Pedro recibe la utilidad A. Sabemos por enunciado que siempre la recibe cuando marcha. ¿Cuándo marcha Pedro? Es decir, en este caso, independiente de que Juan marche o no marche y Diego marche o no marche. Es decir, siempre recibe, mientras que recibirá 0 si es que no marcha. Después lo mismo para Juan. Juan va a recibir A solamente cuando marche con al menos alguien más. Es decir, acá va a recibir A porque acá está marchando Pedro y Diego. Acá va a recibir A porque está marchando con Diego. Acá va a recibir A porque está marchando con Pedro. Y en caso de que marche y no marche ninguno, como es este caso, no marcha ni Pedro ni Diego, recibe menos C. En todos los otros casos que no marcha, recibe 0. Por último, Diego recibe A solamente si todos marchan, es decir, en este caso, cuando marcha Diego, Juan y Pedro. Y en caso de que decida marchar y no marcha alguno de los otros dos, entonces va a recibir menos C. Como por ejemplo es este caso en que marcha Juan y no Pedro. Este caso en que, este caso en que marcha Diego, marcha Pedro, pero no marcha Juan. Y en este caso en que marcha Diego y no marcha ninguno de los otros dos. En todos los otros casos va a recibir 0 porque decide no marchar. Con esto nosotros tenemos la matriz de pago.
Ya. Además nos preguntan si es que existen estrategias estrictamente dominadas para cada jugador. Podemos ver que solamente para Pedro existe una estrategia que es estrictamente dominada, que es la estrategia de no marchar. Pedro siempre va a decidir marchar, independiente de lo que hagan los otros dos. Entonces, si es que, por ejemplo, Diego marcha y Juan marcha, Pedro va a decidir marchar. Si Diego marcha y Juan no marcha, Pedro va a decidir marchar. Y así sucesivamente. Entonces la estrategia estrictamente dominada para Pedro será no marchar. Mientras que para Juan y para Diego no hay una estrategia estrictamente dominada a priori. ¿Ya? Pero sí podemos encontrar una solución de eliminación iterada de estrategias dominadas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta estrategia está dominada, por lo tanto la podemos eliminar de la matriz y quedarnos con una nueva matriz donde solamente rescatemos la parte superior. Así nos quedaría lo siguiente, que es todas las veces que Pedro decide marchar. Mientras que cuando Juan decide marchar o no marchar, tendría esas utilidades. Sería A si marcha, o 0, A o 0. Y finalmente, Diego tendría, si es que marcha y si es que no marcha, tendría esas utilidades. A menos C, 0 y 0 si no marcha. Y ahora podemos ver que en este caso hay una estrategia dominada que es la de no marchar para Juan, porque Juan siempre va a estar mejor marchando. Si es que marcha, recibe A versus recibir 0 en este caso, y acá recibirá A en vez de 0. Por lo tanto, podríamos decir que la estrategia no marchar nunca va a ser una buena estrategia para Juan bajo esta estructura, lo que nos lleva a esta nueva forma, donde tenemos que Pedro marcha, por lo tanto recibe ahí A. Estamos tomando este y ese, es decir, solamente cuando Juan marcha, donde recibe A y A. Y para el caso de Diego, vamos a tener que recibir A si es que Pedro y Juan marchan, y en caso de que no marche Diego, recibiría 0. Y acá nuevamente, esta estrategia para Diego va a estar dominada sobre esta, porque siempre va a preferir marchar y ganar A que no marchar y ganar 0. Por lo tanto, finalmente nos queda lo siguiente, donde Pedro decide marchar, Juan decide marchar y Diego, esta es una A, decide marchar. Entonces la estrategia, mejor dicho, el equilibrio de Natch en este caso, o el equilibrio de Natch dado eliminación iterada, sería marchar, marchar, marchar. ¿Ya? Nos piden además encontrar todos los equilibrios de Natch con puras del juego. Ya sabemos que este es un equilibrio de Natch porque sobrevive a la eliminación iterada de estrategia. Y lo que tendríamos que hacer es, para verificarlo, podemos buscar el equilibrio de Natch a través de la típica forma de ir viendo cuál es la mejor jugada que puede utilizar cada uno de los jugadores, dado las que van utilizando los otros jugadores. Es decir, vamos a ir analizando. Si es que Diego decide marchar y Juan decide marchar, Pedro prefiere marchar. Si es que Diego decide marchar y Juan decide no marchar, Pedro decide marchar. Si es que Diego decide no marchar y Juan marchar, Pedro decide marchar y acá Pedro decide marchar. Luego, ¿qué pasa si es que Diego decide marchar y Pedro decide marchar? Acá Juan decide marchar.
entre esas dos. Si es que Diego decide marchar y Pedro decide no marchar, Juan decide. Si es que Diego decide no marchar y Pedro marchar, entre esas dos y entre estas dos. Y finalmente, si es que Pedro decide marchar y Juan decide marchar, Diego decide esto. Si es que Pedro decide marchar y Juan decide no marchar, si es que Pedro decide no marchar y Juan decide marchar, y si es que Pedro decide no marchar y Juan decide no marchar. Entonces con esto podemos ver que llegamos a la misma estrategia que habíamos determinado con la eliminación iterada. Entonces encontramos todas las estrategias en puras del juego. Después nos pedían explicar la similitud y diferencia entre los juegos, entre este juego y el juego de coordinación. Por un lado tenemos que como similitud es que en ambos juegos los jugadores juegan de forma racional, sabiendo cuál podría ser eventualmente la respuesta del otro jugador. Sin embargo, en este juego en particular llegamos a un único equilibrio donde todos los jugadores saben que la mejor respuesta siempre va a ser marchar. Sin embargo, en el juego de coordinación la mejor respuesta iba a depender de cuál era la mejor respuesta que escogía el otro, dado que para obtener una mejor utilidad tenían que coincidir en su mejor respuesta, ¿ya? Pese a que habían dos, que es lo que pasaba en el juego de elegir si ir a la ópera o al estadio, ¿ya? Si es que no se ponían de acuerdo, entonces recibían una peor utilidad que si es que se ponían de acuerdo. Y después nos piden cuáles son las utilidades en el equilibrio de Nash encontrado en esta parte. Bueno, las utilidades dijimos que era A, y A lo habíamos definido en función de B menos C. Es decir, la utilidad de los tres sería B menos C. Dando las utilidades para cada uno de los jugadores sigue siendo B menos C. Y finalmente nos preguntan si tiene el juego un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Podemos determinar a priori que el juego no va a tener un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, dado que acá tenemos una estrategia que es estrictamente dominada y la lógica es que ningún jugador le dé un peso positivo a una estrategia que es estrictamente dominada, como lo que pasa con la estrategia de Pedro, ¿ya? Por lo tanto, no debería ocurrir que exista un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer acá para poder verlo es asignarle un peso a cada una de las estrategias de Pedro, Juan y Diego. Y lo que tendríamos que hacer acá es calcular la esperanza de la utilidad de Pedro, dado que escoge marchar. Y eso sería. Y por otro lado, si calculamos la esperanza de la utilidad de Pedro, dado que no marcha, esta utilidad va a ser 0. ¿Y qué hacíamos para encontrar estrategias mixtas? Básicamente igualar las esperanzas para determinar cuándo el jugador estaría indiferente. Y en este caso en particular nos vamos a encontrar con que si igualamos esto nos va a dar a igual a 0. Es decir que Pedro va a estar indiferente solamente cuando la utilidad sea igual a 0. Y eso igual tiene sentido porque vimos que como una estrategia dominada, estricta, solamente estaría dispuesto a escoger marchar y no marchar con la misma probabilidad, siempre y cuando marchar le reporte la misma utilidad que le reporta no marchar, que es 0. Es decir, que su utilidad sea 0. Nos damos cuenta que Pedro siempre va a tener una estrategia, entre comillas, mixta, igual en la estrategia pura, marchar con probabilidad P igual 1, y por lo tanto, si hacemos lo homólogo para Juan y para Diego, nos va a dar lo mismo, que tanto Juan va a decidir marchar, siempre con una probabilidad 1 para Q, y Diego va a decidir marchar con una probabilidad 1 para R. Por lo tanto, ese sería el único equilibrio que existe en el juego. Y con esto termino el ejercicio. Muchas gracias por la atención.